Mari Compuche, Inche Anaihuencho, Jimentuchefeñen, Inche Tugun Leftraru, Araucanía, Gualmapu, los saludo en la que debió haber sido mi lengua materna. Soy un aprendiz, bastante vaga hasta el minuto, pero trato de intencionarlo, sobre todo en eventos de relevancia como este. Mi nombre es Anaihuencho, soy profesora de matemática, soy mapuche, provengo de Lautaro, región de la Araucanía, y en este minuto les voy a comentar parte de lo que es la investigación doctoral que está en proceso y que se relaciona con el pueblo mapuche y los elementos matemáticos incorporados con pertinencia al contexto de aula. Lo primero es que me baso en todos los elementos teóricos que acaba de relatar el doctor Francisco Rojas para confeccionar la etapa metodológica que compone mi trabajo de investigación. La primera etapa tiene que ver con la conversación con la comunidad mapuche. Es un trabajo etnográfico desarrollado en 3 comunidades mapuches de la región de la Araucanía, en donde la idea es comprender los procesos de enseñanza que desarrolla el pueblo mapuche asociados a las formas de matematizar del pueblo. O sea, como de conocimiento de los sabios mapuches yo puedo comprender un proceso de enseñanza natural para el pueblo y las formas de matematizar que puedan constituir la base de una inclusión con pertinencia en educación matemática. La segunda etapa de la investigación tiene que ver con planificar, crear, implementar actividades de aula con docentes que son parte de estas mismas 3 comunidades indígenas, ¿ya? La idea es tomar los elementos bases de la etapa 1, de los procesos de enseñanza, los métodos de enseñanza y las formas de matematizar, para en conjunto, en coautoría con los educadores tradicionales de los establecimientos y los profesores de matemáticas de estos establecimientos, construyamos material didáctico acorde, pertinente, contextualizado a las necesidades de ese grupo de estudiantes. Una tercera etapa de esta investigación tiene que ver justamente con el último proceso que indicaba Francisco, en el contexto de que estos elementos, una vez que son incorporados al contexto escolar, luego son evaluados desde el propio contexto educativo, desde las necesidades de, en este caso, la educación matemática. Pero no se entrega información ni se validan estos resultados en relación a las propias comunidades indígenas. En este caso, entonces, el desarrollo de esta investigación termina con esa tercera etapa donde los resultados de la aplicación en aula es presentada a las mismas personas que fueron parte del trabajo etnográfico en la etapa 1, para dar cuenta entonces que hemos desarrollado un trabajo matemático y de enseñanza que no ha perturbado el conocimiento base, que no lo hemos desvirtuado en el contexto escolar. Básicamente es la forma de devolver información al pueblo y validarnos en conjunto las fortalezas que hemos podido construir. Para esta presentación me voy a basar en la segunda etapa, ¿ya? Importante, me había olvidado en la etapa anterior, es absolutamente necesario terminar cada una de las etapas para construir la etapa que viene. Es la base de, no puedo saltarme una de ellas y sin la información de esta es imposible avanzar. En la etapa 2, en el contexto escolar, en el trabajo, entonces con la comunidad educativa, los educadores tradicionales, en el contexto de estas 3 escuelas que son parte de las 3 comunidades indígenas de las que hablé en un inicio,
Nos basamos en un ciclo de desarrollo donde en una primera fase conversamos con los profesores en relación a la teoría global, en este caso de la educación matemática intercultural, lo que dice el marco teórico y cuáles son las expectativas en relación a la teoría local, qué es lo que dicen las profesoras de aula y cómo podemos conversar y desarrollar este ciclo de investigación que nos da la base que guía el ciclo de desarrollo, en donde podemos a partir de esto construir elementos didácticos de aula, aplicarlos y reflexionar sobre los resultados que podemos obtener. Finalmente, esta segunda etapa nutre de nuevo al ciclo de investigación donde los elementos iniciales de las teorías locales fundamentalmente se movilizan y podemos ampliar desde los resultados las teorías globales y es los resultados y la propuesta que hoy les queremos mostrar. Sobre los procesos o métodos de enseñanza del pueblo mapuche. Desarrollamos un trabajo etnográfico con sobre 50 personas de estas comunidades, los sabios de estos sectores, en donde nos relataron las prácticas habituales de realizar alguna actividad dentro de su comunidad. Dentro de estas actividades y de estos relatos de enseñanza siempre se comienza con la observación o la escucha de alguna actividad o algún relato para iniciar el proceso de enseñanza. Luego, esta información inicial, el pueblo lo que nos indicaba es que viene una aplicación, que en este momento la llamamos una aplicación crítica de estos elementos iniciales. Pongo a prueba en función de mis habilidades el relato o la práctica que estoy observando. El error está presente y es absolutamente válido en este proceso. Finalmente, estos elementos son comunicados a los pares o a los sabios que nos han dado este relato inicial. Estos tres elementos saturaron bastante rápido en el desarrollo del proceso etnográfico de la etapa 1. Por lo tanto, de base, pensamos que debiéramos construir un conjunto de actividades en aula donde potenciáramos estos tres elementos, que son la base de la enseñanza de manera natural del pueblo mapuche. En ese contexto, pensamos en construir 4 sesiones. Estas son 4 clases pensadas, las 4 clases normales del sector escolar, 1 hora y media para cada una de ellas. Ahora, dado que tenemos 3 elementos diferenciados que apuntan a objetivos diferentes, ¿no es cierto? Y que estamos trabajando con la educadora tradicional del establecimiento en cuanto nos ayuda a no desvirtuar los conceptos matemáticos que nos da este trabajo etnográfico inicial. Hemos desarrollado estas actividades en torno a que esta primera sesión donde se desarrolla el escuchar o observar una práctica, la desarrolla el educador tradicional del contexto educativo. Luego, la sesión 2, 3 y 4 ya son parte del proceso del profesor de matemática que utiliza la base de conocimiento entregado en la sesión 1 para formular actividades matemáticas en torno a este elemento. Obviamente estábamos buscando un trabajo que integrara los elementos de la comunidad, en este caso indígena, al sector escolar. Y por lo mismo, la planificación de estas clases no podía estar ausente el trabajo con la comunidad familiar. Por lo tanto, al término de cada una de nuestras sesiones, entregamos ciertos lineamientos para que el estudiante llevara información a su hogar y nos pudiera proveer de nuevos conocimientos para la siguiente clase. Dentro del trabajo etnográfico y los procesos de matematización que les vamos a mostrar ahora, hay bastantes espacios vacíos y necesitábamos, dentro de la cosmogonía del pueblo, ir completando estos conceptos.
En ese contexto, el apoyo de las familias y la sabiduría que ellos tienen podría ser una fuente vital para este proceso. Dentro de las formas de matematizar, recolectamos varios elementos importantes que se deben desarrollar y profundizar. En este momento nos vamos a centrar en los elementos asociados al sistema numérico mapuche, que es lo que más conocido, es el elemento más conocido desde el contexto matemático del pueblo. Vamos a evaluar un poco cuáles son los operadores que transitan dentro de este sistema numérico y luego, que es lo más importante y fundamental del trabajo que les voy a mostrar en este minuto, es el registro de esta información contable, o sea, cómo este sistema numérico deja un registro en el contexto del pueblo. Dentro del sistema numérico, entonces, lo que ya conocemos, tenemos dos unidades léxicas, ¿no es cierto?, que combinadas conforman nuestro sistema numérico mapuche. Tenemos desde Quiñe, Pucula, desde el 1 hasta el 6, Cayu, ¿no es cierto? Luego, Regle Pura Aya y Mari, que es 10, Pataca 100 y Huaranca 1000. Esas son las 12 unidades léxicas con las que se configura el sistema numérico mapuche. Y es muy importante la combinación de estos elementos para comprender estas formas de pensar, de razonar dentro de este sistema numérico. Por ejemplo, un equivalente al 21, que nosotros decimos, ¿no es cierto?, es el Epu Mariquiñe. Epu, no sé si, no quise poner aquí el dígito que representa, pero aquí estamos hablando de 2, literal sería 2, 10, 1. Epu Mari Quiñe, 2, 10, 1. En el fondo estoy diciendo 2 veces 10 más 1. Solo en el fondo para practicar cómo vamos configurando este sistema numérico, tenemos el Meli Huaranca Epu Pataca Quiñe, que es 4 veces 1000, 2, 100, 1. 4 veces 1000, 2 veces 100 y 1. De esa forma vamos consolidando, ¿no es cierto?, este sistema numérico que tiene la posición de nuestro sistema decimal absolutamente visible en contraposición, ¿no es cierto?, a los elementos que nosotros solemos trabajar. Tenemos nuestro sistema numérico, pero necesitábamos saber desde el contexto mapuche qué operaciones, qué elementos podríamos trabajar para profundizar en el trabajo con este sistema numérico. Allí, por ejemplo, tenemos unidades léxicas para lo que es aditivo, el agregar, el i, como es el k o el yom, el mufunak, que es el cuántas veces, el NAC, que se utiliza para todo el trabajo multiplicativo y de división. El NAC es la base para desarrollar estos elementos. Entonces tengo un sistema numérico, tengo operadores, pero además necesito avanzar en el contexto de cuál es el registro de este sistema numérico, que es lo nuevo que a lo que derivamos con el trabajo etnográfico. El sistema de registro se llama purrón, y como ustedes pueden ver en el purrón significa nudo, una lana anudada, ¿ya?, como las que tengo acá. La información de este trabajo etnográfico nos indica que con estos tipos de registros podríamos mencionar, por ejemplo, tener un registro de cuántos animales tengo, de cuántos días faltan para un evento, cuántas nuevas lunas faltan para un evento, o cuál es el sistema, por ejemplo, en relación al embarazo, para evaluar el proceso de las fechas destinadas para el parto. Tenemos información del purrón solamente de manera oral. Son memorias, recuerdos de personas mayores.
Ninguno de ellos nos dio datos, por ejemplo, de cómo se hace el nudo para registrar, por ejemplo, el tiempo y diferenciarlo del registro de animales, por decir algo. Solo hay recuerdos, y sobre todo hay recuerdos de este sistema en relación a sus abuelas. Las personas mayores que hoy pude entrevistar y que fueron educadas por sus abuelas que fueron las últimas que conservaron la lengua y no hablaron español, son esas personas las que tienen un recuerdo más nítido de este elemento. Vacíos hay en este sistema importantes. Con el trabajo con la educadora tradicional y la profesora de matemáticas, que por lo demás la mayoría de ellos eran mapuches, pudimos conceptualizar de alguna forma pertinente estos elementos. Falta mucha investigación por hacer. Se parece mucho al registro de los quipus, ¿verdad? La diferencia es que tenemos quipus para analizar. En este contexto solo tengo una memoria, no tengo un registro que pueda tocar y analizar. En este contexto tenemos bastante información que podíamos ir mezclando con las educadoras y evaluando cuál es la posición didáctica que podríamos utilizar detrás de este registro en el contexto del aula. Entonces pensamos, ¿qué actividades matemáticas podemos plantear? Y aquí la pregunta es sumamente interesante en el contexto de que no queríamos que esto fuera algo folclórico para el estudiante. No queríamos que fuera un trabajo matemático liviano. Queríamos, en primer lugar, potenciar la identidad del estudiante. En las 3 escuelas, las 3 rurales, el 90% de los estudiantes allí son mapuches. 2 de las escuelas son multigrado, o sea, estudiantes de primero a sexto en una misma sala, y uno de los establecimientos es multinivel, o sea, primero y segundo año juntos en una sala, tercero y cuarto, y así sucesivamente. En ese contexto dijimos, bueno, lo importante acá, tenemos información de este purrón, nos falta, sí, pero tenemos una información relevante. Me faltó comentarles algo base del purrón. Una persona de todos los entrevistados nos indicó un registro diferente a través de estos nudos. Ella dijo haber visto en su comunidad, solo haberlo visto, nunca haberlo usado, que en una lana, en una cuerda larga, fue el relato de ella, por cada un puño de distancia se va haciendo un nudo simple. Cuando llegamos al nudo número 10, 20, 30 y así sucesivamente, el nudo es más grueso. Tenemos aquí entonces nudos equidistantes que uno podría decir, bueno, pero esto da la impresión que podríamos utilizarlo para medir. Lamentablemente nos quedamos con la hipótesis. No hemos encontrado un informante que utilice o nos dé mayor información sobre este elemento. Estos elementos de base que yo les relato a ustedes, la educadora tradicional los relató en esta primera clase. Todo en el contexto lo más real y pertinente a lo que los informantes de estas comunidades nos habían mencionado sobre este registro. Ahora retomo la idea de qué actividades matemáticas entonces podemos plantear a través de este tipo de registro. Lo primero era, bueno, tenemos un tipo de registro que principalmente el relato es de un nudo o un objeto y que todos los relatos tienen además la composición de que principalmente es para unidades, no avanzamos a las decenas, por lo tanto el nudo de alguna manera no tiene una complejidad mayor. Lo que entonces pensamos, bueno, aquí hay un código detrás, tenemos un sistema numérico que llega hasta el 9999
Y si esta es la forma de registro, por lo tanto aquí debiéramos poder registrar unidades de 1000, sin complicación. No sabemos cómo, desde la etnografía no apareció ese dato, pero invitamos entonces en un primer plano a que nuestros estudiantes trabajaran en función a esta información inicial con un código. Y los invitamos a construir un algoritmo de codificación para representar la cuantificación en base a una medida. Los pusimos en una actividad a prueba y cada vez iba complejizando la tarea de hacer este registro. Y por lo tanto el algoritmo debía nacer para poder cumplir a los requisitos que nosotros le estábamos proponiendo. El algoritmo de codificación es por sí algo bastante importante que un estudiante desde primero básico a sexto básico pueda construir. Pero avanzamos más allá y dijimos, si vamos a tener varios registros, ¿por qué no les pedimos comparar estos registros que tienen sus códigos? Nosotros asumíamos que la forma de codificar podía ser variada entre ellos. Y la idea era permitirles esta variación en cuanto sus registros fueran lógicos y coherentes, que nos permitieran luego realizar comparación entre ellos. Y las comparaciones que pensamos iba desde, por ejemplo, de estos dos registros, que el estudiante pudiera indicarme cuál es más grande, cuánto más grande y cuántas veces más grande. Esto era la base. Y dentro de las actividades matemáticas que planteamos, obviamente estaba la idea de todo el trabajo dentro del pueblo mapuche es oral, por lo tanto todo lo que planeemos va a ser estructurado desde la oralidad. Además, si no tenemos otra forma de registro más que una lana con nudos, el purrón, vamos a pedir entonces a nuestros estudiantes que trabajen únicamente con esto. En las actividades no se permitió entonces un lápiz, un papel, una calculadora, nada. Solo las lanas y su capacidad de crear un código que nos permitía seguir avanzando luego matemáticamente. Esto ya se los había comentado. Por todo lo que ya les he mencionado, entonces construimos un proyecto, 4 clases que se asocian en función a un proyecto que denominamos Caracterizo mi entorno. Cada uno de los establecimientos indicó entonces caracterizo mi escuela de Vega Larga, caracterizo mi escuela San José. Y la sesión 1 estaba encargado el educador tradicional, la sesión 2, 3 y 4 el profesor de matemática. El objetivo de cada clase, la sesión 1, que el estudiante conociera qué es el purrón y conociera desde el conocimiento de los sabios de sus comunidades, qué es esto, cómo se usaba, cuál era su base fundante de creación dentro de cada comunidad. La primera clase de matemática, que corresponde a la sesión 2, le pedíamos al estudiante utilizar el conocimiento de la sesión 1 y construir un código de registro. La sesión 3 tiene relación entonces con comparar estos códigos. Y la última sesión tiene que ver con comunicar estos resultados. Como trabajamos en conjunto, tuvimos que pensar una actividad que pudiera ser desarrollada al mismo tiempo por estudiantes de primero básico a sexto básico. Por lo tanto, teníamos que desarrollar más de una tarea que les permitiera a todos sentirse motivados y poder cumplir los objetivos de esta actividad. En este minuto les voy a mostrar, creo que me pasé ahí. Les voy a mostrar 2 pequeños videos que evidencian en parte el trabajo en un establecimiento en relación a estas tareas. La pequeña que va a hablar acá está en primero básico.
Esta es su cuarta clase. En este minuto ella tiene un papelógrafo allí porque era la hora de comunicar la información sobre la caracterización de su entorno. Y lo importante de esto, que como formulamos grupos que trabajaban para un mismo objetivo, cada grupo se dedicó a realizar una tarea de caracterización, pero de forma diferenciada. El grupo más pequeño no sabía qué era lo que estaba trabajando los grupos mayores, y en esta sesión entonces ellos daban cuenta de todos los registros y información que caracterizan su establecimiento. De los albaricoquis, ¿cuántos albaricoquis tiene esta escuela? ¿6 albaricoquis? Ya. Y si se lo reparte el grupo, ¿cuántos albaricoquis se llevaría cada uno? Pero ese, ¿qué lo que es? ¿Es un árbol o son 10 árboles? ¿Ya? Ah. Ya. ¿Y cuántos quedan? Para la tía de Ricardo. Este video es importante por varios elementos. Primero, quería mostrarles la construcción de código y en base a qué lo estaban desarrollando. Este grupo era de primero y segundo año básico y les pedimos realizar conteos de algún elemento de relevancia dentro de su establecimiento. Ellos decidieron ir a contar los árboles que están dentro de su entorno escolar. Únicamente salieron con lanas, y en la sesión 2 lo que realizaron ellos es, por cada un árbol confeccionaban un nudo. La complicación es que, por ejemplo, de los árboles no frutales tenían 42. En este contexto ellos hablaban de los árboles de albaricoque, pero era el único que tenía un menor número, que era 6. Al pasar de la jornada se dieron cuenta de que estaban haciendo muchos nudos y que esto ya era cansador y complejo. Nosotros no les solicitamos confeccionar nada para ahorrar la tarea. Sí insistíamos en la idea de, pero ¿cuánto lleva? Esto es un proceso largo. Quizás, ¿qué forma habrá de reducir esta tarea? Finalmente, los pequeños entraron a la sala con muchas lanas, con muchos nudos. En la sesión 3, lo primero que hicieron fue reducir estos elementos. ¿Se recuerdan del puño y un nudo? El relato decía que el nudo número 10, 20 y 30 se representaba por un nudo más grueso. Los estudiantes recuerdan este elemento y dicen, tenemos 42 árboles no frutales, ¿por qué no hacemos 4 nudos gruesos? Que, como dicen ellos, que valga 10. Entonces, 4 nudos gruesos y 2 pequeños en una lana. Brevemente yo puedo realizar un código. Y eso es lo que muestra la estudiante con estos registros. En los 3 establecimientos ocurrió lo mismo. Terminaron haciendo un nudo más grueso para la decena. Esto no fue simple, porque en algunos elementos, por ejemplo, tenía que registrar 8 y los estudiantes decían, pero ¿y si hacemos un nudo grueso que valga 4? Entonces solo hacemos 2 nudos gruesos. Perfecto, haga un nudo grueso que valga 4. Cuando tenía que registrar otro tipo de información, se daba cuenta que el 4 no era tan simple de manejar. Sobre todo si tenían, por ejemplo, que registrar ahora un 5. Entonces ya no era comparable, ya las lógicas de confección de este código no eran equivalentes. Nuestra tarea allí fue únicamente guiar y evaluar este proceso en relación a preguntas, a activación y a consolidación de los elementos que ellos iban conformando.
Además, en este contexto de estos estudiantes no podíamos realizar la pregunta de cuántas veces más grande es. Por lo tanto, dijimos, bueno, está bien que el tema de la división y el reparto se trabaja desde tercero básico, pero estamos en un contexto absolutamente natural. Por lo tanto, pidámoslo repartir. Veamos qué sucede. Y no hubo ningún problema. La estudiante está en primero básico, ella no ha asistido a kinder ni pre-kinder. Esto es a fines de marzo, por lo tanto, su primer mes en el establecimiento. Y no hubo ninguna complicación en repartirse estos árboles que tienen en su establecimiento entre las 4 personas que conforman su grupo. Vamos a ver el otro video. Y ellos eran 3 más el Martín que no vino. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí con el Martín? Martín también tiene que tocar. Nos dijeron que a ella iban a sacar 2, a ella 2 y a ella 2. Entonces, todos le iban a hacer a Martín. Ya. Y el problema era dónde lo íbamos a... Perfecto. Esta actividad la realizamos después de cada una de las sesiones. Si bien construíamos en conjunto las actividades, siempre las educadoras y los profesores de los establecimientos eran las que guiaban las prácticas. Yo acompañaba cada una de las sesiones. Por lo tanto, terminada la actividad, había una entrevista de 15 minutos con las profesoras, trabajamos en diferentes grupos y habían elementos que teníamos que conversar inmediatamente después de realizada la actividad. En este caso, la profesora relata la idea de, esto está en la clase 3, en la sesión 3, no estamos en la 4 donde ya comunican, pero ella allí ya les preguntó en relación a repartir estos árboles. Y en este contexto la información es que, claro, cuando tengo 6 o tengo 42 o 41, que eran los datos que recuerdo que tenía el grupo, era bastante simple porque ellos iban repartiendo un nudo de 10 para cada uno y lo que sobraba siempre les indicaban que se lo dejaban a la directora. El resto tenía una utilidad práctica en este sentido. Y en este contexto, la profesora complicó la situación en esta sesión donde solamente habían ido 3 integrantes del grupo. Y allí ella dice, bueno, pero está bien que se repartan un nudo de 10 para cada uno, o sea, cada uno tenga sus 10 árboles, pero falta Martín. ¿Qué hacemos con él? La respuesta de los niños fue, cada uno de nosotros le va a dar a Martín 2 árboles. Es un reparto justo, imagínense las proyecciones detrás de este elemento. ¿Cómo advierten ellos que es 2 lo que cada uno le debe dar a Martín para tener en el fondo la diferencia más justa entre ellos? ¿Ya? Me voy a apurar ya para finalizar. Esto es lo que acabo de mostrar, es solo un grupo de trabajo en el contexto de 2 preguntas realizadas al grupo. Hay muchos más elementos detrás de la idea de codificar. Uno sumamente importante es que en un establecimiento un grupo pudo codificar, inventó un algoritmo de código en el fondo para indicar registros de unidades de 1000. Su escuela se había inaugurado en 1981 y ellos registraron en una lana esa cantidad. Ya para finalizar, resultados preliminares, aún debemos profundizar en cada uno de los elementos que aquí les he presentado. En relación a los profesores, hay una importante movilización de las creencias y expectativas sobre la educación matemática en el contexto de sus estudiantes. En las primeras sesiones, la teoría local en las que ellos estaban más preocupados era obviamente el tema del CINCE y cómo desde el registro, desde estas lanas que les parecía sumamente bueno y pertinente incorporarlas al aula, pero sus preguntas siempre eran, ¿me va a ayudar a que el estudiante multiplique más rápido? ¿O a dividir? ¿O a sumar más rápido?
Siempre en el contexto de estas son las dificultades que yo tengo para enfrentar el CIMSE y cómo esto me ayuda específicamente para esta evaluación. Al término de la actividad, los profesores ya se preocupaban de los razonamientos de los estudiantes, de las argumentaciones que ellos habían tenido. En relación a los estudiantes, lo primero y fundamental que debo mencionar acá es un arraigo identitario importantísimo de él como mapuche y de su familia. El valor que tiene el que vaya a su familia y pregunte por algo que es matemático y que él evalúa complejo y que su familia pueda darle información sobre esto, que ahora es reconocido en la escuela, creo que potenció bastante en este contexto, para él y también para sus familias. Obviamente aquí trabajamos varios elementos que curricularmente se desarrollan. En este caso lo que visualizamos el tema de la división por reparto, que curricularmente debiéramos trabajar desde el tercero básico. Desde esta actividad absolutamente natural no hubo ninguna complicación. Podríamos avanzar y profundizar en investigaciones que nos den más detalles sobre este adelanto. Obviamente trabajamos el razonamiento de los estudiantes, la creación en la clase de matemática. ¿Cuántas veces permitimos a los estudiantes dentro del aula de matemática crear un código y trabajar a raíz de este código? Finalmente, en el contexto de la educación matemática hemos aportado con métodos naturales de enseñanza, que seguramente serán los métodos más naturales para los pueblos originarios, al menos de Latinoamérica. También en formas de matematizar, sistemas numéricos, formas de registro que hoy día no están incorporados en el sistema educativo y que la idea y la propuesta de esto es evaluar cómo esto beneficia al estudiante mapuche y también al no mapuche. Por último, sin nosotros querer, hemos trabajado, o sea, no es sin querer, es que no lo forzamos, el trabajo de habilidades matemáticas para el desarrollo de este proyecto. La base del proyecto es la resolución de problemas. No lo intencionamos desde el concepto de resolución de problemas, pero sí emerge desde las necesidades del pueblo. Y ahora que estamos evaluando los datos, evaluamos la habilidad de modelar, la habilidad de representar y de comunicar y argumentar, que era la que teníamos más presente, que iba a surgir desde esta perspectiva. Proyecciones, elementos que debemos profundizar y evaluar su pertinencia para otros contextos educativos fuera de lo que estamos representando aquí, que es el caso mapuche. Eso. Muchas gracias.